Imagina esto. Son las 5 de la mañana. Todavía no hay ruido. Alguien se sienta en el borde de su cama, no para meditar, no porque lo haya planeado, sino porque el cuerpo simplemente no quiere levantarse todavía. Afuera, algo se mueve. Un pájaro, el primer pájaro del día. No sabe que es el primero, solo canta. Esa persona pone una mano sobre su pecho. Siente el latido. 1, 2, 3. No lo está controlando. Ocurre solo. Ha ocurrido así cada noche de su vida, incluso cuando lloraba, incluso cuando tenía miedo, incluso en los años en que estuvo segura de que todo estaba perdido. El corazón nunca dejó de moverse, sin esfuerzo, sin permiso, sin lucha. Y en ese momento, en ese silencio de 5 de la mañana, algo se abre. No dramáticamente, no con música de fondo, ni con una revelación del cielo. Se abre como se abre una ventana cuando alguien por fin deja de empujar y simplemente jala. Ese alguien eres tú, y lo que está entrando por esa ventana es exactamente lo que llevas años buscando. Solo que nunca se fue. Solo estaba esperando que pararas de correr. El día que dejaste de creer que era posible, hay una edad en la que el cansancio ya no es físico. No es el cansancio de haber corrido mucho, es otro, más profundo, más silencioso. Es el cansancio de haber esperado durante años que algo cambiara y descubrir que cambias tú, te esfuerzas tú, luchas tú, pero la vida parece no moverse. Si tienes más de 40 años y estás escuchando esto, es probable que ya hayas intentado muchas cosas. Afirmaciones, visualizaciones, libros, cursos, momentos de inspiración que duraban 3 días y luego se apagaban como vela en la lluvia. Y en algún punto, quizás, sin darte cuenta, dejaste de creer que era posible para ti. No lo dijiste en voz alta. Esas cosas nunca dicen, pero lo sentiste. Esa resignación silenciosa que se instala debajo de la sonrisa. Esa voz interior que dice, tal vez esto funciona para otros, pero no para mí. Ya es muy tarde. Este audiolibro existe para contradecir esa voz. No con promesas vacías, no con técnicas que requieren que seas otra persona, sino con una verdad que tiene miles de años de antigüedad y que la neurociencia moderna está apenas comenzando a confirmar. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres, y lo que eres puede transformarse. No mañana, no después de que todo mejore afuera. Ahora, desde adentro, desde este momento exacto en que estás escuchando estas palabras. A lo largo de este audiolibro, vas a conocer a alguien, una persona que podría ser cualquiera de nosotros, alguien que llegó a un punto de quiebre total y descubrió en ese quiebre que lo que había estado persiguiendo toda su vida no estaba adelante, estaba dentro. Su nombre es Sol, y su historia comienza exactamente donde comienza la tuya, en el momento en que ya no quedaban más fuerzas para seguir luchando. Capítulo 1. La verdad que nadie te dijo sobre el esfuerzo. Esfuerzo. Sol lleva 3 años trabajando en algo que empezó con pasión y se convirtió en obligación. Cada mañana se levanta antes que el sol. Cada noche se duerme repasando listas. Los fines de semana no existen. El cuerpo tiene 44 años, pero se siente de 60. Y lo más extraño, lo que Sol no puede explicarle a nadie, es que a pesar de todo ese esfuerzo,
a pesar de toda esa entrega, nada llega. O si llega, llega roto. O llega y se va. Como si hubiera un agujero invisible en el fondo del vaso. Hay una ley que nadie enseña en la escuela. No está en los libros de autoayuda más vendidos. Y sin embargo gobierna silenciosamente cada aspecto de tu vida. Se llama la ley del esfuerzo inverso. Y dice esto: cuanto más intentas controlar algo con tensión, más se aleja de ti. No es filosofía, es mecánica del sistema nervioso. Cuando tu cerebro percibe urgencia, activa el modo supervivencia. Y en modo supervivencia, la mente no crea, la mente defiende, se contrae, se cierra, busca amenazas, y desde ese estado de contracción, todo lo que intentas construir lleva el sello invisible del miedo. El miedo no construye, repele. Alan Watts lo describía con una imagen que, una vez que la escuchas, no puedes olvidar. Decía: cuando agitas el agua, no puedes ver tu reflejo. Solo cuando el lago se calma aparece la claridad. Piensa en la última vez que intentaste dormir con desesperación. Estabas agotado. El cuerpo pedía descanso, pero cuanto más lo intentabas, más despierto te sentías. La mente generaba escenarios, contaba horas, calculaba cuánto tiempo quedaba. Y el sueño, que es uno de los actos más naturales de la existencia humana, se convertía en enemigo. Eso es la ley del esfuerzo inverso en su forma más cotidiana. Ahora piensa en tus metas, tus relaciones, tus proyectos, tu paz. ¿Cuántas veces has intentado forzar algo que debería fluir solo? Carl Jung lo resumió en una frase que resuena diferente: cuando uno tiene cierta edad, cuando ya vivió suficiente para saber que es verdad, lo que resistes persiste. Porque aquello a lo que le pones resistencia, lo alimentas con atención. Si resistes el miedo crece. Si resistes la soledad, te rodea. Si resistes la escasez se aferra a tus talones. Pero aquí está lo que nadie te dice después de esa frase. Soltar no es rendirse. Soltar es la acción más valiente que existe, porque va en contra de todo lo que nos enseñaron. Nos dijeron que quien no lucha pierde, que la calma es pereza, que el descanso es debilidad. Mentira. La calma es el estado desde el cual los seres humanos crean sus obras más poderosas, toman sus mejores decisiones y reciben lo que realmente les pertenece. Esa noche, por primera vez en 3 años, Sol no abrió el ordenador, no revisó los mensajes, no hizo listas. Solo se sentó frente a la ventana y observó cómo caía la lluvia, sin propósito, sin productividad, y sintió algo extraño, una quietud que no recordaba haber sentido desde la infancia. No sabía que eso era el principio de todo. Práctica de este capítulo. Diferente a lo que esperas. Hoy no vamos a hacer una afirmación. No vamos a respirar 3 veces con la mano en el pecho. Hoy vamos a hacer algo más difícil. Vamos a sentarnos 5 minutos sin hacer absolutamente nada productivo. Sin el teléfono, sin música, sin propósito, solo existir. Cuando la incomodidad llegue, y llegará, no la combatas. Obsérvala. Dile mentalmente: te veo, no eres una losa emergencia. Eso es todo. Eso, para quien lleva décadas en modo lucha, es revolucionario. Pero si el esfuerzo no es la respuesta, ¿qué determina realmente lo que recibes? La respuesta
está en algo que emites cada segundo sin darte cuenta, algo que no puede fingirse, algo que el universo lee antes de que abras la boca. Capítulo 2. Tu frecuencia real, la que no puedes falsificar. Hay algo que pocas personas comprenden sobre las afirmaciones, las visualizaciones y las técnicas de manifestación. No funcionan por las palabras. Funcionan cuando funcionan por el estado emocional que las sostiene. Y esa es una diferencia que lo cambia absolutamente todo. El neurocientífico Joe Dispenza lleva décadas documentando algo que resulta incómodo para quienes preferirían que existiera un atajo. El subconsciente no responde a lo que dices, responde a lo que sientes con mayor frecuencia. El Instituto HeartMath, después de 30 años de investigación sobre la coherencia cardíaca, llegó a una conclusión similar. El corazón humano emite un campo electromagnético que se extiende varios metros fuera del cuerpo. Ese campo cambia según el estado emocional. Y ese campo, literalmente, afecta cómo las personas y las circunstancias a tu alrededor responden a tu presencia. No es metáfora, es fisiología. Cuando estás en estado de miedo crónico, tu campo emite una frecuencia de alerta. Las personas lo sienten sin saber por qué. Las oportunidades literalmente pasan de largo porque tu sistema nervioso está ocupado defendiéndose, no recibiendo. Cuando estás en estado de coherencia, de calma genuina, de gratitud sentida, tu campo se expande y se vuelve receptivo. Las mismas personas, en el mismo entorno, de repente te tratan diferente. Las mismas circunstancias producen resultados distintos. No porque hayas cambiado lo de afuera, porque cambiaste la señal que emites. Imagina dos personas caminando por la misma calle, buscando lo mismo: conexión, oportunidad, paz. Una vibra desde la carencia, desde el todavía no tengo, todavía no llega, ya debería haber llegado. La otra vibra desde una extraña certeza tranquila, desde el está en camino y mientras llega, estoy bien. El mundo externo les responde diferente, no porque la vida tenga favoritos, sino porque la vida es un espejo. Regresa Sol. Sol empezó a notar algo incómodo. Cuando revisaba su estado interno, antes de hacer algo importante, una llamada, una decisión, una conversación difícil, descubría que casi siempre actuaba desde un lugar de urgencia, de escasez, de si no lo hago ahora se pierde. Y empezó a preguntarse, ¿y si toda esa urgencia no me estaba impulsando, sino bloqueando? Aquí está la verdad incómoda que este capítulo necesita decirte. Puedes repetir 1000 afirmaciones positivas y seguir atrayendo exactamente lo que no quieres, no porque las afirmaciones sean inútiles, sino porque si por dentro hay miedo y encima de ese miedo colocas palabras bonitas, el universo escucha el miedo. La superficie puede mentir, la frecuencia profunda no puede. Por eso el trabajo real no es aprender nuevas frases, es cambiar el estado desde el que vives la mayor parte del día. Y eso, para alguien con más de 40 años, con historia, con cicatrices, con patrones establecidos desde la infancia, requiere algo más que voluntad, requiere comprensión, requiere paciencia, requiere una clase de valentía diferente, la de mirar adentro sin juzgar lo que se encuentra. Práctica de este capítulo. Durante las próximas 24 horas, antes de cada acción importante, hazte una sola pregunta. ¿Desde dónde estoy haciendo esto? ¿Desde el miedo
o desde la confianza. No para juzgarte, solo para observar. La observación sin juicio es el primer acto de transformación real. Pero hay algo más profundo que la frecuencia emocional, algo que bloquea incluso a las personas más espirituales, más comprometidas, más disciplinadas. Un error sutil que se disfraza de virtud y que, sin que lo notes, sabotea todo lo que construyes. Capítulo 3. El error que cometen incluso las personas más espirituales. El capítulo que nadie en este nicho se atreve a escribir. Voy a decirte algo que puede incomodarte. Y lo digo precisamente porque te respeto. Hay personas que llevan años en el camino del crecimiento interior. Meditan, leen, se cuidan, practican gratitud, estudian la ley de atracción, siguen maestros, hacen retiros, y sin embargo, algo no termina de moverse. ¿Sabes por qué? Porque convirtieron la búsqueda espiritual en otra forma de lucha. Cambiaron el estrés del trabajo por el estrés de no manifestar suficientemente bien. Cambiaron la ansiedad de los logros materiales por la ansiedad de no estar lo suficientemente alineados. Cambiaron el juicio hacia los demás por el juicio hacia sí mismos cuando no logran mantener la vibración alta. Esto tiene un nombre. Se llama ansiedad espiritual y es, paradójicamente, uno de los bloqueos más difíciles de identificar porque viene disfrazado de evolución. La ansiedad espiritual se ve así. Meditas, pero mientras meditas, estás revisando si lo estás haciendo bien. Agradeces, pero el agradecimiento tiene un tono de negociación, de gracias, y ahora sí que llegue lo que necesito. Confías, pero miras el reloj. Neville Goddard, uno de los maestros más lúcidos del siglo pasado, lo enseñaba de una forma que pocos entendieron del todo. No imagines para obtener, imagina desde el estado de haber recibido. La diferencia no es semántica, es energética. Es la diferencia entre un niño que le pide a sus padres un regalo con desesperación y un niño que, sin haber visto el regalo todavía, ya está pensando dónde lo va a poner en su cuarto porque sabe que llega. El primero vibra en carencia, el segundo vibra en certeza. Regresa Sol. Encontró este patrón en sí mismo con una claridad que dolió. Llevaba 2 años meditando cada mañana, pero la meditación se había convertido en una tarea más de la lista, un requisito para merecer que las cosas fluyeran. Si un día no meditaba, sentía que ese día estaba perdido. La práctica que debería liberarlo lo tenía atrapado en otro sistema de control. El nombre había cambiado. La energía era la misma. Aquí está la pregunta que este capítulo te hace directamente. ¿Estás buscando paz o estás persiguiendo la paz con ansiedad? Porque si estás persiguiendo la paz con ansiedad, la paz siempre estará un paso adelante. Siempre en el próximo libro, en el próximo retiro, en la próxima técnica. La paz no se persigue. La paz se elige. En medio del caos, en medio de la incertidumbre, en medio de lo que no entiendes todavía. La fe genuina no dice, confío porque todo saldrá como quiero. La fe genuina dice, confío aunque no entienda. Y esa diferencia, para alguien que lleva décadas buscando, puede ser la que lo cambie todo. Práctica de este capítulo. La más difícil hasta ahora. Esta noche, antes de dormir, haz algo que va contra todo lo que te enseñaron sobre el crecimiento personal. No hagas ninguna práctica espiritual.
No medites, no afirmes, no visualices. Solo coloca una mano sobre tu corazón y di: esta noche no necesito hacer nada para merecer lo bueno. Y observa cuánta resistencia aparece. Esa resistencia es exactamente lo que necesitas ver. Una vez que dejas de convertir la espiritualidad en lucha, aparece una capacidad que muy pocos adultos han cultivado de verdad. No se aprende en libros, no se practica en retiros. Se aprende únicamente en los momentos en que la vida no sale como esperabas. Capítulo 4. Lo que tu cuerpo sabe antes que tu mente. Este capítulo va a hablar de algo que los audiolibros de este nicho casi nunca mencionan. Tu cuerpo. No como receptor de energía, no como herramienta de manifestación, tu cuerpo como inteligencia primaria, como el lugar donde la transformación real ocurre antes de que la mente tenga palabras para describirla. Durante décadas de vida adulta, la mayoría de nosotros aprendemos a ignorar el cuerpo, a empujarlo, a darle lo mínimo para que siga funcionando, a pedirle más de lo que le damos. Y el cuerpo, que es infinitamente más paciente que la mente, aguanta. Aguanta y aguanta y aguanta, y un día deja de aguantar. La investigadora Bessel van der Kolk, después de 30 años estudiando el trauma y el sistema nervioso, llegó a una conclusión que sacudió el mundo de la psicología. El cuerpo lleva la cuenta de todo lo que la mente prefirió no registrar. Cada miedo no procesado, cada duelo interrumpido, cada vez que apretaste los dientes y seguiste adelante porque no había tiempo para derrumbarse. Todo eso está guardado en el tejido muscular, en la respiración, en la postura, y mientras esté guardado ahí, ninguna afirmación del mundo puede llegar más hondo que la capa donde está el bloqueo. Por eso, este capítulo no te va a dar una frase para repetir. Te va a pedir que escuches. Regresa Sol. El médico le dijo a Sol algo que no esperaba escuchar. No tienes nada malo en los análisis, pero tu sistema nervioso lleva años en alerta máxima. Tu cuerpo está agotado de estar preparado para un peligro que nunca llega. Sol salió del consultorio y se quedó parado en la acera durante varios minutos. Pensó: llevo 44 años preparándome para sobrevivir. ¿Y si en realidad ya estoy a salvo? Aquí están las 3 señales que el cuerpo usa para decirte que estás actuando desde el miedo y no desde la confianza. La primera es la respiración. Cuando estás en modo miedo, la respiración es corta, alta, superficial, solo llena la parte superior de los pulmones. Es la respiración de quien está listo para correr. La segunda es la tensión muscular crónica, hombros levantados, mandíbula apretada, estómago contraído, el cuerpo preparado para un golpe que quizás nunca llega. La tercera es la incapacidad de estar quieto, la necesidad de revisar el teléfono, de moverse, de hacer. La quietud se siente como peligro porque en el silencio aparece todo lo que el ruido estaba tapando. Cambiar la vibración no empieza en la mente, empieza en el cuerpo. Cuando cambias la respiración, cambias la química del cerebro en segundos. Cuando relajas conscientemente los hombros, le dices al sistema nervioso que no hay amenaza. Cuando te permites estar quieto, le das a la mente el único espacio donde puede reorganizarse sin interferencia. Práctica de este capítulo. La más física del audiolibro. 3 veces hoy, en momentos distintos, haz esto. Para lo que estés haciendo. Observa tu postura. ¿Estás apretando algo
los dientes, los puños, el estómago. Si la respuesta es sí, relájalo conscientemente. Luego, toma una respiración tan lenta que tarde 5 segundos en entrar y 5 segundos en salir. No es meditación, es reset del sistema nervioso. Y un sistema nervioso en calma es el suelo más fértil que existe para recibir lo bueno. Cuando el cuerpo empieza a soltar lo que cargó durante años, algo emerge desde adentro. No es una técnica, no es una práctica, es un estado. Y ese estado tiene un nombre que la mayoría confunde con pasividad. Capítulo 5. Permitir no es rendirse. Es la acción más avanzada que existe. Hay una palabra que en nuestra cultura suena a derrota. Esa palabra es soltar. Nos dijeron que soltar es perder, que soltar es conformarse, que soltar es para quienes no tienen suficiente determinación para seguir adelante. Esa definición es incorrecta, y esa definición le ha costado a mucha gente décadas de energía mal invertida. Soltar no es perder. Soltar es reconocer que hay una inteligencia mayor que la tuya operando en tu vida y que tu trabajo no es controlarla sino colaborar con ella. Piensa en cómo funciona el sistema inmunológico. No lo controlas. No le das instrucciones conscientes. No tienes que recordarle cada mañana que defienda tu cuerpo. Trabaja solo, con una precisión que ningún sistema humano podría igualar. Y lo hace mejor cuando no interfieren. Lo mismo ocurre con los procesos más importantes de tu vida. Cuando fuerzas una relación más allá de su forma natural, la dañas. Cuando fuerzas una oportunidad que no está lista, la rompes. Cuando fuerzas tu propio crecimiento con impaciencia, interrumpes exactamente el proceso que querías acelerar. El bambú japonés pasa entre 4 y 7 años creciendo bajo la tierra antes de asomar. Durante ese tiempo, no ves absolutamente nada. La tierra parece vacía, pero la raíz se está expandiendo en todas direcciones, buscando agua, estableciendo una base tan profunda que cuando finalmente emerge, puede crecer 1 metro por día. Si juzgas ese proceso en el año 3, concluyes que falló. Si confías en el proceso en el año 3, estás preparando el suelo para algo extraordinario. Regresa Sol. Hubo una tarde en que Sol estaba intentando forzar una conversación importante que llevaba meses evitando. La otra persona no respondía como esperaba. La tensión crecía. Y de repente, en medio de esa tensión, Sol se oyó decir algo que no había planeado decir. Está bien, no tiene que ser hoy. Y algo en el ambiente cambió. La otra persona respiró. Sol respiró. Lo que no había podido avanzar en meses, se movió en 5 minutos de silencio compartido. Soltar no había retrasado la conversación. La había hecho posible. Permitir es una acción avanzada porque requiere algo que la cultura moderna no entrena: tolerancia a la incertidumbre. No saber exactamente cómo va a llegar algo, no saber cuándo, no saber por qué camino, y aún así, mantener la certeza de que está en camino. Esa certeza no es negación de la realidad, es una forma más sofisticada de relacionarse con ella. Práctica de este capítulo. Identifica una situación en tu vida donde llevas tiempo forzando un resultado. Puede ser una relación, un proyecto, una decisión pendiente. Escribe esta frase en un papel y colócala donde puedas verla. Confío en el ritmo perfecto de esto. Hice mi parte. Ahora permito. No como resignación,
como declaración de colaboración con lo invisible, pero hay algo que sabotea el estado de permitir antes de que puedas instalarlo. Algo que viene de tan adentro que la mayoría nunca lo ve. Se llama identidad. Y es el tema del que casi ningún audiolibro de este nicho habla de verdad. Capítulo 6. El bloqueo más profundo. ¿Quién crees que eres? Llegamos al capítulo que más trabajo va a pedirte. No porque sea complicado, sino porque toca algo que hemos construido durante décadas y que confundimos con nosotros mismos. La identidad. Cada uno de nosotros tiene una historia interna sobre quién es. Esa historia se formó en la infancia, se reforzó en la adolescencia y a los 40 años ya funciona como una ley. Invisible que gobierna cada decisión, cada relación y cada límite que te impones sin darte cuenta. Y esa ley, la mayoría de las veces, no fue escrita por ti. Fue escrita por lo que escuchaste repetidamente siendo niño, por lo que tus padres creyeron sobre el dinero, el amor, el esfuerzo y el merecimiento, por las veces que intentaste algo y no funcionó, y concluiste, esto no es para mí. Frases como, el dinero no crece en los árboles, hay que sufrir para merecer, la gente como nosotros no llega tan lejos, no seas tan ambicioso. Esas frases no eran verdades, eran los miedos de otras personas, transmitidos con amor, pero miedos al fin. Y tú los adoptaste. Los hiciste tuyos. Y ahora, décadas después, viven en tu subconsciente como leyes del universo. Regresa Sol. En una conversación con alguien que lo escuchaba de verdad, Sol se oyó decir, es que yo nunca he sido bueno para mantener las cosas buenas. Cuando algo funciona, siempre termino arruinándolo. La persona lo miró y preguntó, ¿quién te dijo eso por primera vez? Sol se quedó en silencio. La respuesta lo sorprendió. Nadie se lo había dicho. Lo había concluido solo, a los 9 años, después de perder a alguien importante. Y desde entonces lo había tratado como una verdad sobre sí mismo. 44 años viviendo dentro de una historia que un niño de 9 años inventó para darle sentido a su dolor. El trabajo de identidad no es destruir quién eres, es distinguir lo que realmente eres de lo que aprendiste a creer sobre ti mismo. Tú no eres tus miedos, eres quien los observa. Tú no eres tus patrones, eres quien puede cambiarlos. Tú no eres tu historia, eres quien decide qué hacer con ella a partir de hoy. La reprogramación del subconsciente no ocurre con afirmaciones repetidas sin emoción. Ocurre cuando encuentras la creencia raíz, la ves con claridad y conscientemente eliges reemplazarla por algo más verdadero. No más positivo, más verdadero. Porque la mente subconsciente no acepta lo que percibe como falso, pero sí acepta lo que percibe como una posibilidad real, sentida, sostenida con emoción genuina. Práctica de este capítulo. La más poderosa del audiolibro. Toma un papel. Escribe esta pregunta en la parte superior. ¿Qué creo que hace que las cosas buenas no se queden en mi vida? No lo pienses demasiado. Escribe lo primero que aparezca. Luego, debajo de esa respuesta, escribe, ¿quién me enseñó a creer esto? ¿Tenía 4 años, 8, 12? Y finalmente, si un niño me dijera esto sobre sí mismo, ¿qué le respondería yo? Esa respuesta es lo que tu subconsciente adulto necesita escuchar. Una vez que empiezas a ver la identidad limitante, necesitas algo que la reemplace.
no una ilusión, algo real, algo que ya existe dentro de ti y que solo necesita ser recordado. Eso es lo que el siguiente capítulo te va a mostrar. Capítulo 7. Reprogramar desde adentro, la melodía que el miedo interrumpió. El subconsciente humano tiene una característica que lo hace diferente de cualquier otra parte de la mente. No distingue entre lo que ocurrió y lo que fue sentido con suficiente intensidad. Para el subconsciente, una experiencia imaginada con emoción genuina deja la misma huella neurológica que una experiencia real. Eso es una limitación cuando vives reviviendo miedos del pasado, pero es una herramienta extraordinaria cuando aprendes a usarla conscientemente. El neurocientífico Joe Dispenza documentó algo que al principio pareció imposible. Personas con enfermedades crónicas que se recuperaron sin intervención médica después de aprender a sostener, durante períodos de meditación profunda, la emoción de estar ya sanas, no la esperanza de estarlo, la emoción de estarlo. No funcionó para todos, pero funcionó para suficientes como para que la ciencia tuviera que tomar nota. ¿Qué significa esto para ti? Significa que el estado emocional que sostienes con mayor frecuencia se convierte en una instrucción para tu sistema nervioso, tu sistema inmunológico y, según la física del campo cuántico, para el entorno que te rodea. No es magia, es coherencia electromagnética. Regresa Sol. Sol empezó a hacer algo que le parecía ridículo al principio. Cada noche, antes de dormir, se imaginaba un día de su vida donde todo lo que deseaba ya existía. No lo pedía. No lo visualizaba como si estuviera lejos. Lo habitaba. Sentía la textura de ese día. La ligereza en el cuerpo, la calma en el pecho. Al principio era solo imaginación, pero con el tiempo, esa sensación empezó a filtrarse en los días reales. El cuerpo empezó a moverse distinto. Las decisiones empezaron a nacer desde otro lugar. La reprogramación real no ocurre de día, con la mente en plena actividad analítica. Ocurre en los bordes del sueño, cuando el cerebro entra en estado teta, el estado donde las ondas cerebrales se ralentizan y la frontera entre consciente y subconsciente se vuelve permeable. Por eso el momento más poderoso del día para sembrar nuevas creencias es justo antes de dormir y justo después de despertar. No para repetir frases, para sentir estados. La diferencia entre las dos es la diferencia entre leer sobre el mar y sumergirte en él. Práctica de este capítulo. Nocturna. Esta noche, en el momento en que ya estés en la cama pero todavía no te hayas dormido, cierra los ojos y pregúntate, ¿cómo se siente el cuerpo de alguien que vive en paz? No lo pienses, siéntelo. Relaja cada parte del cuerpo conscientemente, de los pies a la cabeza. Cuando llegues al pecho, imagina que hay una luz suave ahí que se expande lentamente. No necesitas creer completamente. Solo necesitas sentirlo aunque sea por 30 segundos. Esos 30 segundos, repetidos cada noche, comienzan a reescribir la melodía que el miedo interrumpió. La reprogramación abre el espacio, pero hay una fuerza que lo llena. Una fuerza tan antigua como la conciencia humana, tan simple que la hemos complicado, y tan poderosa que quienes la practican de verdad parecen vivir en un mundo paralelo donde todo conspira a su favor. Capítulo 8. El magnetismo de la gratitud genuina. No la gratitud de lista, la otra. Hay dos tipos de gratitud. La primera es la gratitud de lista, la que se practica como tarea. Escribo mis 3 cosas de hoy y listo.
Esa gratitud tiene valor, pero su efecto es limitado porque es mental, es intelectual. El subconsciente la registra como actividad, no como estado. La segunda es la gratitud genuina, la que aparece de repente, sin haberla buscado, cuando ves la luz de la tarde entrar por una ventana y algo en el pecho se abre sin razón aparente. Cuando escuchas una voz conocida y sientes que ese sonido es un regalo. Cuando te das cuenta, en medio de lo ordinario, de que estar vivo es extraordinario. Esa gratitud no se practica, se cultiva el terreno para que aparezca. Y la diferencia entre los dos tipos importa porque el subconsciente responde a la emoción dominante, no a las palabras. Cuando la gratitud es genuina, el corazón entra en coherencia. El campo electromagnético que mencionamos antes se estabiliza y se expande. El sistema nervioso sale del modo supervivencia y entra en modo receptivo. Y en modo receptivo, empiezas a ver lo que antes no podías ver. Las oportunidades que siempre estuvieron ahí. Las personas que siempre estuvieron disponibles. Los caminos que siempre existieron. La gratitud no crea lo bueno, lo revela. Regresa Sol. Hubo una mañana en que Sol se sentó a desayunar y sin ninguna razón particular, miró por la ventana y pensó, hay luz hoy. No era un pensamiento profundo, pero algo en él se detuvo en ese pensamiento. Hay luz hoy. Siempre había luz, pero era la primera vez en años que Sol lo notaba sin que fuera parte de una lista de agradecimientos. Era solo luz. Y esa pequeña rendija de presencia genuina fue más poderosa que 2 años de práctica rutinaria. Aquí está la verdad sobre la gratitud que nadie suele decir. No se trata de agradecer solo lo bueno. Se trata de encontrar lo que merece gratitud incluso en lo que duele. Eso no es positivismo forzado. Es una habilidad avanzada de percepción. Cuando pierdes un trabajo, hay algo que aprender. Cuando termina una relación, hay algo que se libera. Cuando un plan falla, hay una redirección. Los seres humanos que han pasado por las pruebas más difíciles y salieron transformados, no ilesos sino transformados, casi siempre dicen lo mismo cuando miran atrás. No entendí en ese momento por qué pasó, pero ahora lo veo. La gratitud anticipada es la forma más avanzada de confianza. Agradecer antes de entender. Agradecer incluso lo que todavía duele, porque confías en que tiene un propósito que tu mente de hoy no puede ver todavía. Práctica de este capítulo. Hoy no hagas una lista de gratitud. En cambio, durante el día, cuando notes algo, lo que sea, una textura, un sabor, un color, un sonido, detente 2 segundos y solo di internamente. Esto. No necesitas más palabras. La pausa de 2 segundos de atención genuina es gratitud en su forma más pura. Hazlo 10 veces en el día y observa lo que hace con tu estado al final de la jornada. La gratitud eleva, pero hay algo que mantiene esa elevación estable, incluso cuando la vida no coopera. Algo que los grandes líderes, los espíritus más libres y los seres más íntegros que han existido tienen en común. No es técnica, es carácter. Capítulo 9. El poder silencioso de la calma. Vivimos en la era del ruido administrado, ruido externo, notificaciones, noticias, urgencias, opiniones, ruido interno, la voz que evalúa, que compara, que anticipa el desastre,
que recuerda el pasado, que planifica sin descanso. Y en medio de todo ese ruido, quien elige la calma parece extraño. Parece que no está tomando las cosas en serio, que no le importa lo suficiente, que es naïve o perezoso, o simplemente no entiende la gravedad de la situación. Pero la calma no es ausencia de seriedad, es la forma más seria de responder a la vida. Porque en la calma aparece lo que el ruido tapa: la claridad, la intuición, la certeza de saber qué hacer sin necesidad de calcularlo durante horas. Imagina un arquero. Cuando está tenso, los brazos tiemblan ligeramente. El ojo se mueve. La respiración es irregular. La flecha se desvía. Pero cuando el arquero respira, cuando baja los hombros, cuando permite que el momento simplemente sea, el cuerpo sabe exactamente qué hacer. La flecha encuentra el centro sin esfuerzo aparente. Eso no es en abstracto. Es fisiología básica. El sistema nervioso parasimpático, el sistema de la calma y la recuperación, activa las partes del cerebro responsables del pensamiento claro, la creatividad y la toma de decisiones. El sistema simpático, el de la alarma, las inhibe. No puedes pensar con claridad desde el miedo. Biológicamente, es imposible. Regresa Sol. La primera vez que Sol sintió la calma de verdad no fue en meditación. Fue en medio de una crisis. Algo inesperado había salido mal y el impulso era reaccionar inmediatamente, como siempre. Pero algo diferente ocurrió ese día. Sol se detuvo, no por disciplina, por agotamiento. Ya no quedaban fuerzas para reaccionar, y en ese agotamiento, en ese espacio vacío, apareció una claridad que nunca había llegado cuando Sol la buscaba. La solución estaba ahí. Siempre había estado ahí, solo que el ruido no la dejaba ver. La calma no es un estado que se alcanza y se mantiene para siempre. Es una práctica de retorno. La vida te sacará del centro. Eso es inevitable. La pregunta no es cómo evitar que eso ocurra. La pregunta es, ¿qué tan rápido puedes volver? Cada vez que te sacan del centro y vuelves, ese camino de regreso se hace más corto, más familiar, más automático, hasta que un día, sin buscarlo, la calma se convierte en tu estado base, no tu estado ideal, tu estado real. Práctica de este capítulo. Hoy, cuando algo te saque del centro, en lugar de reaccionar, usa esta frase como ancla interna. Mientras calmo, las soluciones aparecen. No la digas para el mundo, solo para ti, como un recordatorio de que la calma no es pasividad. Es el estado desde el cual tu inteligencia funciona mejor. Repítela tantas veces como sea necesario. La calma abre el canal, pero hay algo más que lo mantiene abierto, algo que va más allá de las técnicas y las prácticas, algo que solo se entiende cuando dejas de buscar y empiezas a recordar. Capítulo 10. Conectar con la fuente que nunca te abandonó. Hay algo que late en el centro de todo lo que existe. No importa cómo lo llames. Dios, universo, vida, inteligencia creadora, fuente. El nombre no importa. Lo que importa es la experiencia de sentirlo. Y esa experiencia, para la mayoría de adultos que han vivido décadas en el mundo del hacer, del producir, del rendir, es algo que quedó sepultado, no perdido, sepultado, bajo años de obligaciones, de urgencias, de decisiones que tomar, de roles que cumplir, de máscaras que sostener.
Pero ahí está. Siempre estuvo. La misma inteligencia que hace crecer los árboles sin que nadie les diga cómo, que hace circular la sangre sin que tengas que recordarle, que hace que el sol salga cada mañana con una precisión que ningún sistema humano podría igualar. Esa inteligencia también opera en ti. No a tu servicio, en asociación contigo. Y cuando te alineas con ella, la vida deja de sentirse como algo que tienes que conquistar y empieza a sentirse como algo en lo que participas. Regresa Sol. Una noche, Sol estaba mirando el cielo, no por ninguna razón en particular, solo porque estaba ahí, y pensó, llevo 44 años en este planeta. El cielo ha estado aquí cada noche sin excepción. No me falló ni una sola vez. Y de repente, sin haberlo planeado, sintió algo que no sabía cómo describir. No era felicidad, era algo más quieto, más estable. Era la sensación de no estar solo, no de tener compañía, de no estar separado, de ser parte de algo que continúa independientemente de sus miedos, sus logros y sus fracasos. Por primera vez en mucho tiempo, Sol sintió que estaba a salvo. Conectar con la fuente no requiere una práctica elaborada, requiere un instante de reconocimiento. El reconocimiento de que la vida te sostiene incluso cuando tú no te sostienes a ti mismo. De que hay algo más grande que tu historia personal operando en tu favor. De que el hecho de que estés aquí, ahora, escuchando estas palabras, no es accidental. Cada vez que te detienes y simplemente respiras con conciencia, estás tocando la fuente. Cada vez que observas la naturaleza sin analizarla, estás en contacto con ella. Cada vez que sientes gratitud genuina, estás sintonizado con ella. La fuente no está en un lugar lejano esperando que la encuentres. Está en el latido que ocurre sin tu permiso, en la respiración que continúa mientras duermes, en el orden invisible que hace que todo siga funcionando mientras tú te preocupas. Nunca te abandonó. Solo dejaste de notarla. Práctica de este capítulo. Esta semana, una vez al día, siéntate en silencio durante 5 minutos y lleva tu atención a tu latido. No lo controles. Solo siéntelo. 1, 2, 3. Y mientras lo sientes, repite internamente, hay algo en mí que nunca falla. Eso mismo me guía. No como afirmación, como reconocimiento. Cuando reconectas con la fuente, algo cambia en cómo te mueves por el mundo. Ya no buscas desde la carencia, ya no persigues desde el miedo, empiezas a moverte desde otro lugar. Mismo me guía. No como afirmación, como reconocimiento. Cuando reconectas con la fuente, algo cambia en cómo te mueves por el mundo. Ya no buscas desde la carencia, ya no persigues desde el miedo, empiezas a moverte desde otro lugar. Y desde ese lugar, lo que es tuyo no necesita ser perseguido. Capítulo 11. El arte de no forzar. Cuando la vida empieza a trabajar contigo. Hay personas que parecen tener suerte. Las cosas les llegan. Las oportunidades aparecen. Las relaciones fluyen. Los proyectos prosperan. Y quienes los observan desde afuera concluyen, es que ellos tienen algo especial, es que nacieron con eso. No es suerte. No es privilegio de nacimiento. Es alineación. La diferencia entre una persona que fuerza la vida y una que fluye con ella no está en el talento, está en la energía desde la cual actúan. La persona que fuerza actúa desde la urgencia, desde el si no lo hago yo ahora, nadie lo hará, desde el control,
desde el miedo a perder. La persona que fluye actúa desde la inspiración, desde el siento que es el momento, desde la confianza, desde el deseo de crear, no de controlar. La primera clase de acción gasta, la segunda clase de acción genera. Lao Tzu, hace más de 2500 años, escribió algo en el Tao Te Ching que la ciencia moderna está tardando siglos en confirmar. El sabio actúa sin esfuerzo y aún así nada queda sin hacer. No es paradoja. Es descripción precisa de lo que ocurre cuando una persona actúa en sincronía con el flujo natural de las cosas en lugar de ir en su contra. Regresa Sol. Sol tuvo que tomar una decisión importante. El viejo Sol habría hecho lo de siempre: analizar durante semanas, consultar a todos, perder el sueño, forzar una conclusión. Pero algo había cambiado. Esa vez, Sol esperó. No por parálisis, por elección. Esperó hasta que la decisión llegó sola, clara, sin el peso de siempre. Y cuando llegó, no había duda. El cuerpo lo sabía antes que la mente tuviera palabras. Eso era la acción inspirada, no ruidosa, no urgente, simplemente cierta. Hay dos preguntas que pueden cambiar la calidad de cada acción que tomas. La primera: ¿esto nace del miedo o del amor? La segunda: ¿estoy forzando o estoy fluyendo? No para justificar la inacción, para calibrar la fuente de tu movimiento, porque una acción pequeña desde el amor genera más que 100 acciones desde el miedo. Una decisión desde la claridad avanza más que 1000 decisiones desde la urgencia. El arte de no forzar también requiere soltar lo que ya no vibra contigo, las metas heredadas que nunca fueron tuyas, los vínculos que se sostienen solo por el peso del tiempo, las versiones de éxito que construiste para impresionar a personas que quizás ya no están en tu vida. Soltar eso no es fracasar, es hacer espacio para lo que realmente te pertenece. Práctica de este capítulo: identifica algo que llevas forzando. Una situación, una relación, una decisión. Escribe esta frase: si suelto esto, ¿qué espacio se abre? No necesitas responderla ahora, solo dejarla actuar en tu subconsciente durante los próximos días. Las respuestas que llegan solas, sin forzarlas, son siempre las más verdaderas. Cuando dejas de forzar, cuando fluyes, cuando permites, te conviertes en algo que nunca imaginaste que podía ser. Un imán, no de cosas, de lo que realmente importa. Capítulo 12. Convertirte en lo que buscabas. Llegamos al capítulo final. Y tiene una sola idea central. Una idea que, si la absorbes de verdad, hace innecesarias todas las técnicas, todas las prácticas, todos los sistemas. Esa idea es esta: no atraes lo que deseas. Te conviertes en la frecuencia de lo que deseas y entonces lo reconoces cuando llega. Convertirte en lo bueno no significa ser perfecto. No significa estar feliz todo el tiempo. No significa que ya no tendrás días difíciles. Significa que tu estado base, el lugar desde donde procesas la vida, se mueve de la carencia a la suficiencia, del miedo a la confianza, de la urgencia a la presencia. Y desde ese estado base distinto, todo lo demás cambia. No porque el mundo cambie, porque tú ves diferente, recibes diferente, respondes diferente, y al responder diferente, produces resultados diferentes. Y esos resultados confirman el nuevo estado, y el nuevo estado
atrae nuevas experiencias. Es un ciclo, el mismo ciclo que siempre estuvo operando en tu vida, solo que ahora gira en la dirección que te nutre en lugar de la que te desgasta. Sol, última aparición. Un año después de aquella madrugada en que Sol se sentó en el borde de la cama, sin poder levantarse, algo era completamente distinto. No todo lo que Sol había deseado había llegado. Algunas cosas sí, otras no, o no de la forma esperada. Pero eso ya no era lo más importante. Lo más importante era esto. Sol ya no se despertaba en modo supervivencia. El cuerpo se había vuelto más ligero, las decisiones más claras, las relaciones más honestas. Y había algo más, algo difícil de describir, la sensación de que la vida no era algo que había que conquistar. Era algo en lo que se participaba, con todo lo bueno y todo lo difícil. Y esa participación, en sí misma, era el regalo. Para convertirte en un imán de lo bueno, no necesitas ser otra persona. Necesitas ser más completamente quien ya eres, sin las capas de miedo, sin las máscaras del rendimiento, sin la urgencia de demostrar que mereces estar aquí. Ya mereces estar aquí. Ya eres suficiente para recibir. Ya tienes dentro de ti todo lo necesario para que la vida fluya a tu favor. Solo necesitas recordarlo, una y otra vez. Cada vez que el miedo intente convencerte de lo contrario. Práctica final. No es un ejercicio, es una decisión. A partir de hoy, cuando algo no fluya, no te preguntes qué técnica aplicar. Pregúntate, ¿desde qué energía estoy actuando ahora mismo? Si la respuesta es miedo, vuelve al centro. Si la respuesta es amor, avanza con serenidad. Eso es todo. Eso siempre fue todo. Cierre. Una sola imagen para llevarte. Antes de que termines de escuchar esto, quiero darte una sola imagen. No una técnica. No una afirmación. Una imagen. Imagina que estás parado a la orilla de un río. El río siempre estuvo ahí. Siempre fluyó. En los años buenos y en los años difíciles. En los momentos de claridad y en los momentos de oscuridad. El río no te juzgó, no te exigió, no te castigó cuando te alejaste. Solo siguió fluyendo. Y ahora, hoy, en este momento exacto, puedes elegir algo que siempre estuvo disponible para ti. Puedes entrar al río, no para nadar contra la corriente, no para controlarlo, solo para permitir que te lleve, con todo lo que eres, con todo lo que viviste, con todo lo que todavía no entiendes. El río sabe a dónde va, y a dónde va, tú perteneces. Eso es todo lo que necesitabas recordar. Si algo en ti se movió al escuchar esto, no es casualidad, es reconocimiento. Lo que resuena ya era tuyo. Solo necesitaba que alguien te lo recordara. Fin del audiolibro. Lo que te pertenece no necesita ser perseguido. Libreto 2.0. Desarrollado con estructura editorial avanzada para máxima retención y transformación genuina